chicos, bienvenidos a mi canal Sony Fitness Deportista. Para los que ya están aquí suscritos al canal, muchísimas gracias por estar suscritos. Y para los que no, ¿qué están esperando? Es totalmente gratis. Ahí hay un botoncito que dice suscribirse, donde ya te puedes suscribir desde ahorita. Y pues bueno, el tema el día de hoy es hablarles un poquito en general de cómo me organizo yo para comer saludable durante toda la semana. Les voy a dejar por aquí un videoclip de todas las cositas que hacemos nosotros para organizarnos y tratar de comer siempre saludable. Les hice por ahí unas tomas de los productos que generalmente yo compro en mi lista del supermercado. Y también me di a la tarea de explicarles más o menos a grandes rasgos cómo es que preparo mis comidas, que son comidas que yo generalmente hago en bulto, en cantidad así grande para que me dure para toda la semana y no estar cocinando todo el tiempo. Entonces por ahí les voy a pasar el videoclip. Espero que les guste, espero que les dé una idea más o menos de cómo organizarse para que ustedes puedan comer sano durante toda la semana, para que no caigan en tentación, porque muchas de las veces lo que pasa es de que pues al no tener a la mano alimentos que sean saludables, tendemos a picar, a ir a buscar cositas a las tiendas, no sé, cuando vas al trabajo, por ejemplo, que no traes tu lonche, pues vas y compras algo rápido, ¿no? Que un yogur, que unas galletas, creyendo que es un alimento que es sano y pues verdaderamente no, ¿verdad? En realidad nos sabotea ese alimento y además es un alimento procesado, no es natural. Entonces ahí por eso me di a la tarea de hacer este videíto que espero que les guste. Y pues bueno, ya no me entretengo más en esta explicación. Vamos a pasarnos directamente al clip. Disculpen las fachas, ese día era un fin de semana, porque yo generalmente el fin de semana es cuando hago mi comida así en montón, en bulto, como les repito. Y pues ando en pijamas, ¿no? Pero me dedico más que nada a una buena parte del día a hacer la organización de esa comida sana que yo tiendo a preparar. Le invierto un poquito de tiempo, pero la verdad me ahorro un montón de tiempo a lo largo de la semana, porque ya no tengo que volver a cocinar más que si acaso mis cenas, que es lo que yo preparo por las noches, y más nada. Eso es todo lo que yo hago. Y pues bueno, ya no me enrolo más en esto. Les dejo el videoclip, espero que les guste. Y bueno, básicamente estos son los productos que están generalmente siempre presentes en mi despensa. Muchos de estos productos no los compro cada semana, sino que los compro y es cada 15 días o cada mes más o menos que los tengo que comprar. Pero son productos indispensables que nunca faltan en mi despensa. Y el primer producto que estás mirando ahí son las tortillas de harina 100% integrales, que esas las conseguimos nosotros en H-E-B, son de la marca H-E-B. Generalmente el producto como primer ingrediente es harina integral de trigo, es lo que yo siempre busco que tenga la etiqueta. El siguiente producto es el pan integral, que también es 100% integral, bajo en calorías. Generalmente trato de utilizar el marca Sara Lee, pero en este caso no había Sara Lee, así es que escogí el marca H-E-B. El siguiente producto es el arroz integral. Generalmente siempre que compro arroz lo busco que sea integral y es un arroz que ya viene precocido, así es de que no se tarda mucho en estar. Solamente pongo lo que es el caldito que suelta el pollo cuando yo cocino, le pongo tomatito, especias varias y así lo cocino. Otros productos que pueden ver ahí es la vainilla, que yo la utilizo para las panquecas, la sal de mar para cuando cocino mi pollo, y por ahí están viendo también una bollería, yo creo. Es la crema para lo que es la fruta. De vez en cuando me gusta utilizarla, entonces busco una que sea sugar free. Y también mis siropes Walden Farms, que son infaltables para las panquecas. A mí me encanta chopear las panquecas, ya les había dicho. Estos siropes Walden Farms son 0 calorías, 0 carbohidratos, todo es 0. Ahí se puede ver en la etiqueta, dice que es 0 azúcar, 0 carbohidratos y demás. Esos son infaltables en nuestra cocina. Trato de tener varios porque también a Ernesto le gusta. Por ejemplo, de pancake, a Ernesto le gusta mucho ponerle a la crema de maní y le pone a la panqueca. Y también tengo otro que es de marca igual Walden Farms, pero de caramelo, también muy rico. Entonces esos son infaltables en la despensa, siempre tienen que estar. También me gusta comprar mucho lo que es la canela molida,
La canela la utilizo para mis panquecas y también la utilizo para el café. Me gusta ponerle una cucharada y siento que le da un toquecito extra al café, sabe muy muy rico. Ahí nuevamente la vainilla para lo que es la panqueca, acompañada de la canela para darle otro saborcito. Y por ahí tengo también lo que son zanahoria rallada, que la utilizo como para las ensaladas. Me gusta tenerla a la mano. Esa ya la venden así la puedes conseguir. Y también la clara de huevo. Anteriormente compraba el huevo entero, pero ahora ya estoy utilizando lo que es la marca San Juan de claras de huevo, en donde ya no desperdicias básicamente la yema. Me daba mucha lástima, anteriormente preparaba las panquecas y despegaba la yema de la clara y se hacía un desperdicio que no tienen idea. Y también tenemos por acá lo que es la stevia, que son hojitas de stevia en las que me gusta, por ejemplo, calentar el agua y aventarle unas poquitas hojitas de stevia, que es un endulzante sin calorías. El agüita que suelta me gusta utilizarla para lo que es el café. Y de esa manera no tengo necesidad de utilizar tantos sobrecitos de stevia como estos que tengo aquí. Esa es la marca que yo utilizo. Entonces le pongo el agüita a ese y ya no utilizo tantos sobres de stevia. Y bueno, por acá tenemos agrupadas lo que son las grasas buenas. Tengo, por ejemplo, esta que es la crema de cacahuate, que es una crema de cacahuate homemade. Nosotros la preparamos en casita. Y esta la embarramos a las panquecas, o de vez en cuando traemos antojo de una torta de arroz la utilizamos. Tenemos también por acá lo que es aceite de coco. El aceite de coco lo utilizo, por ejemplo, cuando le cocino a Axel su huevito. Me gusta utilizar utilizo una cucharadita de aceite de coco cuando le hago su huevo. Y también tengo lo que es el aceite de oliva, que generalmente el aceite de oliva lo utilizamos para aderezar las ensaladas. Igual como una fuente de grasa buena que no puede faltar. ¿Y qué más tenemos por acá? Tenemos la Hershey's Cocoa, que también de vez en cuando se me apetece hacerme, no sé, una leche de almendras con cocoa, pues esta viene sin endulzar. Nada más le ponemos unos 2 sobrecitos de stevia y listo. ¿Y qué más? Déjenme ver qué otra cosa. Sí, miren, esta no puede faltar. Esta es la Almond Milk. Es la leche de almendras que generalmente siempre les recomiendo, que es la que yo tomo. Es de la marca H-E-B y solamente tiene 30 calorías por porción. Déjenme ver qué otro producto tenemos por acá que me gustaría mostrarles. Básicamente son los infaltables. Por ahí se ve también el queso manchego, que ese también lo utilizamos como fuente de grasa buena. Ese es más que nada para Ernesto. Y bueno, por acá tenemos también otra fuente de carbohidratos, que son las papas. También el plátano, con el que me gusta mucho preparar las panquecas, o por ejemplo la avena, me gusta ponerle a veces el plátano también así en rebanadas. Las calabacitas infaltables para acompañar lo que son las carnes, zanahoria, pimiento, chile poblano. También me gusta mucho utilizar esto para ponerle a la carne. Me gusta ponerle vegetales que nunca falten. Y pues básicamente esos son los productos que a nivel general yo trato de tener siempre en mi despensa, tratando de comer siempre lo más saludable posible. Cuando tienes todos estos productos a la mano, es más difícil que caigas en la tentación, porque sabes que tienes productos sanos, sabes que puedes hacer uso de ellos y pues de esa manera es más sencillo, ¿no?, llevar la dieta. Entonces espero que te sirvan estas ideas de productos que yo generalmente suelo comprar. Generalmente todo esto puedes ver en... Y bueno, este otro clip que están viendo en este momento es un clip de más o menos cómo yo preparo ciertos alimentos en bulto. Ahorita en este videoclip ustedes pueden ver que estoy lavando lo que es chile, lo que es tomate, y es una cantidad pues bastante grande de chile y de tomate, pero esto es porque yo cuando hago esto generalmente preparo una salsita que es una salsita quemada, que yo la utilizo para acompañar mis comidas, ¿no? Por ejemplo, mi pollito cuando hago tostadas, o mis carnes, preparo, no sé, alguna carnita molida, y me gusta tener siempre salsita quemada a la mano. Entonces trato de hacer pues un volumen bastante grande. Generalmente lo que hago es lavo los vegetales, los pongo en el comal a tostar,
y luego posterior los paso a la licuadora donde muelo lo que es la salsa. Generalmente trato de hacer aproximadamente unos 2,5 litros de salsa porque yo soy como que muy amante de lo picante. Entonces me gusta hacer así como que bastantito para que en la semana siempre tener a la mano y no me falte, ¿no? Entonces ahí básicamente ese es el modo en que yo preparo mi salsa. Ahí está ya más o menos cómo queda. Y pues bueno, el siguiente clip es de cómo preparo yo lo que es mi carne, porque esta es otra de las comidas que también me gusta preparar así en volumen. Ahí básicamente estoy picando lo que es la cebolla. Me gusta ponerle cebolla, me gusta ponerle calabacitas, me gusta ponerle ciertas vegetales, ¿verdad? Para que se vea se sienta un volumen un poquito más grandecito y de esa manera te llenas, ¿no? Y estás comiendo saludable. Ahí se ve más o menos donde estoy picando lo que es toda la calabacita. Y de esta manera dejo alrededor de 6 a 8 comidas más o menos preparadas, porque preparo lo mío y preparo también lo de Ernesto. Entonces estos son más o menos los vegetales que yo le pongo. Uso calabacita, uso chile poblano, me gusta ponerle también zanahoria. Entonces hago más o menos unas 7, 8 vasijitas de carne molida con vegetales. Esto es para la carne molida. Y de esa manera es que ya dejo preparada comida en bulto. Ya nada más vamos a calentar nosotros en el microondas nuestra comida. Pero semana a semana me gusta hacer esto porque ya dejo toda la comida lista y ya nada más en la semana vamos tomando nosotros nuestras vasijitas de nuestro lonche, ¿no? Y ya listo. Y el siguiente clip es donde estoy preparando panquecas. Ahí está la licuadora. Y ahí estoy en la sartén preparando panquecas. Igual el proceso es el mismo. También me gusta preparar en bulto, o sea, cantidades grandes, y todas las almaceno en vasijitas para en la semana nada más tomar mis vasijitas, mis toppers e irme a trabajar. Si vieran cómo me ahorro de tiempo, esto es algo que tú puedes hacer y no tienes una idea de cuánto tiempo te puedes ahorrar en la semana. Y de esa manera te organizas para comer siempre limpio, siempre sano y no caes en la tentación porque ya tienes tu comida saludable. Miren esa toma de esas panquecas con el sirope Walden Farms. Y pues bueno, básicamente así es como queda ya finalmente nuestra comida preparada en bulto. Ahí pueden ver todas las panquecas que salieron, son para toda la semana. Y todas las vasijitas de carne molida que son también para otra comida de la semana, o sea, lo mío y lo de Ernesto, y las vasijitas de salsita. Entonces adelantas muchísimo y ahorras muchísimo tiempo y de esa manera evitas caer en la tentación de comer cosas que no debes cuando ya tienes toda tu comidita limpia a la mano. Pues bueno, así es como quedan ya todos los toppers. Ve toda la cantidad de toppers, todo esto va a la refrigeradora. Y listo, ya tienes tu comida preparada para comer siempre sano. Y eso fue todo por el clip del día de hoy. Espero que te haya gustado, espero que estos tips que te estoy dando te sirvan para que tú te puedas organizar para comer saludable toda la semana y sin caer en la tentación de comprar cosas que no se deben de comprar cuando estamos en un plan de pérdida de grasa o cuando queremos intentar llevar un estilo de vida fit, un estilo de vida sano. Ahí te dejo la información. Espero te sea de utilidad. Nuevamente, si no te has suscrito al canal, ¿qué esperas para suscribirte? Hay un botoncito por aquí en la parte de abajo que dice suscribirte. Y pues bueno, si quieres estar más al pendiente de las cosas que publicamos en el canal, hay una campanita por ahí que tú puedes buscar, una campanita pequeñita que le das clic, en donde te van a estar apareciendo todas las notificaciones en tu correo electrónico cada vez que yo suba un video. Así es de que dale clic a la campanita para que cada que yo suba un video te aparezca esa notificación. Y por si fuera poco y si te interesa, puedes dejarme la información en la parte de abajo de tu correo electrónico para que yo te pueda mandar personalmente un correo electrónico avisándote que ya tenemos video nuevo en el canal. Y si no me sigues en mis redes sociales, estamos por ahí en Facebook como Sony Fitness en mi página de Facebook y también en mi cuenta de Instagram como Sony Fitness. Nos vemos en el próximo video. Besotes, bye.